Este es el mapa físico de Colombia, ¿listo? Muy conocido por todos nosotros, y que va a tener algunas características muy especiales. Ya saben ustedes que lo más especial que tiene Colombia y que por supuesto lo hace un país supremamente diverso son, o bueno, es la cordillera de los Andes que desde este punto, ¿cierto? Desde Nariño, se empieza a dividir en tres. Entonces acá vemos la cordillera. ¿Cuál es esta? ¿Esta cuál es? Miremos. Occidental. No, hermano, no, 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 no. Oriental, bien. Entonces tenemos ahí la cordillera oriental. Miren en este punto rojo, ahí, Bogotá. Sí, queda en una meseta en toda la mitad de este grupo de montañas, ¿cierto? Y de ahí se divide esta parte de la cordillera de los Andes. Listo. Entonces la cordillera central y por último la occidental. Miren que esta es mucho más pequeña y está pegada a la central que la oriental. La oriental sí está mucho más separada. ¿Listo? Bien. Entonces nosotros, amigos míos, vamos a tener que no solo las cordilleras van a permitir eso, sino que nosotros acá vamos a tener esta parte conocida como los llanos. Y en la parte de abajo, en la parte sur de Colombia, vamos a tener el ecosistema, la selva húmeda tropical más grande del mundo, que es el Amazonas, ¿cierto? Eh, bueno, ahorita está siendo afectada por muchos, muchos procesos de madera, de tala de árboles, etcétera, que ha llevado a que cambien muchas condiciones, tanto para los humanos como para los animales y plantas que están ahí. ¿Listo? Bueno, entonces en este sentido, amigos míos, vamos a tener que se va a empezar a generar un proceso muy importante en Colombia de biodiversidad. Entonces, Colombia es un punto estratégico porque Colombia está en toda la mitad del globo terráqueo, ¿m? Porque está en la zona del Ecuador. Y al tener este cambio, pues va a tener muchas condiciones diferentes para albergar seres vivos. O sea, al tener estas cordilleras, al tener zonas de llanura, al tener montañas aparte como la Sierra Nevada, ¿cierto? Sierras tiene ahí, tiene la Sierra Nevada y la Sierra de la Macarena acá. Islas, ¿cierto? Como la isla de Gorgona Malpelo, la isla de San Andrés y Providencia, ¿cierto? Eh, Eso va a generar que pues va a tener una diversidad, va a tener muchas ofertas de estadía para muchas especies de plantas y animales en general, ¿sí? Eh, y eso va a permitir pues que en el caso de la migración, pues se generen estos cambios, estas transformaciones, ¿no? Es muy importante. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de Colombia, un país megadiverso, es porque nosotros tenemos estas condiciones. Somos, bueno, solo tres países en el mundo, por ejemplo, tienen ecosistema de páramo, ¿m? Que son Venezuela, Colombia y Ecuador acá. Son los tres países que tenemos páramos. En el resto del mundo, pues no hay páramos como tal, o sea, lo que hay es nevados o, sí, montañas que empiezan a cubrirse de nieve, pero no hay un ecosistema como tal de páramo como se sucede acá. Entonces, nosotros en esta parte de acá, todo este pedazo gigantesco de acá, nos va a conformar uno de los páramos más grandes, ojo, no el páramo más grande, pero sí uno de los páramos más grandes, que es el páramo de Chingaza. Y en Bogotá vamos a tener también el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz, ¿sí? Y eso hace parte incluso de Bogotá. ¿M? Profe, ¿usted ha ido a la nieve? Sí, conozco la nieve, la conozco, la conocí en Argentina, cuando
fui a la cordillera de los Andes, a un pueblo que se llama Bariloche, que había bien abajito, y estaban en primavera, pero había nieve por ahí, había nieve en algunos lugares. Listo, entonces, eh, hay varias cosas que están poniendo en riesgo y hay varios lugares muy importantes en Colombia que se están poniendo en riesgo. Nosotros vemos este mapa físico y lo único que estamos viendo es algunas montañas, pero el resto del mapa nosotros lo estamos viendo en verde. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en estas zonas, principalmente, donde vemos verde así tupido, pues hay más selvas, hay más bosques, ¿cierto? Cubiertos. Si bien nosotros tenemos páramos en estas zonas de montaña, pues estos páramos no tienen la vegetación tan grande. Sí tienen mucha vegetación, pero no es tan grande como en las selvas, ¿no? Que son grandes árboles, etcétera, ¿listo? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver varios sectores acá, ¿listo? En este otro mapa, varios sectores definidos. Uf, me pregunta Kasnaida que por qué se llama páramo. Pues me tocaría ver la etimología de la palabra páramo, la verdad, no sé. Voy a buscarla, porque no sé. eh, Dice, viene del latín paramus, y esta es una voz que existía en España antes de que llegaran los romanos. Viene de el drae, la palabra páramo, significa terreno pedregoso y desierto, llanura elevada y árida. Eso significa. Listo, y ahí viene el nombre. Entonces, por eso le pusieron así, pues los llamaron también a esos, ¿no? Ahí resulta la duda de Schneider. Profe, ¿uno puede vivir en un páramo? Claro que sí. Muchas personas viven en los terrenos de páramo. Tenemos un páramo muy cerca a acá, ¿cierto? Pues bueno, muchos realmente, Chingaza, Sumapaz, en Sumapaz pues, viven demasiadas personas ahí en el páramo. Tenemos un páramo aquí cerca, en Zipaquirá, también viven muchas personas, ¿listo? El frailejón da agua. Bueno, el agua es un compuesto químico que siempre pues tiene que pasar por procesos para que esté. Lo que hace el frailejón es acumular mucha agua, ¿sí? O sea, si nosotros miramos nuestro ecosistema de páramo, ujú, y entonces miren, vamos a tener acá, estos son los frailejones, ¿cierto? Y estos frailejones lo que hacen es acumular agua. Como ustedes se dan cuenta, esto no tiene la vegetación de un bosque. O sea, es mucho más bajita. Miren el- la composición, digamos, de estas plantas que se han dado allí, ¿cierto? En otros lugares, sino que tenemos estos frailejones. Entonces, como nosotros sabemos, pues en los páramos es muy importante el ciclo del agua. O sea, acá es donde nosotros principalmente vamos a ver el ciclo del agua, ¿no? Bien. Los invito además para que vayan a Chingaza cuando pase todo esto. ¿Podrán conocer ustedes a los amigos venados? Acá en Chingaza hay venaditos para que los conozcan.
Entonces acá nosotros también hay osos de anteojos, esos son un poco más difíciles de ver. eh, Acá están, se acercan mucho a las personas, ¿no? Estos amiguillos, para que los conozcan por si no los han visto. Realmente a veces uno vive acá en Bogotá, en Colombia, etcétera, y uno no sabe eh, que están estos animales. ¿No son bravos? Nada. Esos son más relajados, están muy acostumbrados al humano. O sea, mira esa foto nomás. Esa foto no es inventada, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado, de pronto no falta el que sea territorial, etcétera, pero pues la mayoría son así súper calmaditos para que los conozcan. Miren esta belleza, hombre. Profe, el 18 de febrero del 79 nevó en el desierto del Sahara. ¿Por qué y cómo? Bueno, en los desiertos llueve también, ¿listo? O sea, en los desiertos también llueve. Lo que pasa es que como no hay tanta agua, no llueve tanto como en otros ecosistemas, ¿sí? Y entonces puede haber tantos desequilibrios en los ecosistemas o a nivel planetario que eso puede generar o se puede reflejar en un desequilibrio total, ¿cierto? En todo el ecosistema o en otros ecosistemas, ¿no? Pero casi siempre esos son por cambios ambientales generales, o sea, si ahí aumenta la temperatura en un lado, pues se tiene que equilibrar en el otro. Entonces, o pudo haber una acumulación gases de, de agua, vapor de agua que se condensó muy rápido en la zona y nevó. O sea, eso no, o sea, raro que pase, pero pues digamos tampoco es fuera de lo normal, o sea, que fuera algo paranormal, pues que ocurriera, no es tan raro, la verdad. Pues para que llegue a ese punto, no. ¿Listo? Y esto es lo que tenemos acá. Entonces, lo importante, además de que ustedes vean eh, sus videojuegos y todo eso, es que ustedes noten que nosotros tenemos también un montón de animalitos y de plantas, etcétera, acá en Colombia, que es gracias a nuestra ubicación. Nosotros somos uno de los países, por no decir el país, con más agua y recurso, hídrico en el mundo. ¿Mm? También, o sea, es muy importante también la fuente hídrica porque eso va a llamar a muchas especies también. Dice Schneider, eso parece falso. ¿Por qué? Que no me digan en la esquina el banado, dice Kevin, que eso él lo mortifica. Parece un muñeco. Bueno, los cuernos tienen pelos. Sí, sí, porque es un juvenil. Cuando ellos ya crecen y se vuelven adultos, pierden este pelaje, se les empieza a caer y ya queda pues el cuerno como lo conocemos como tal, ¿sí? Cuando son así, ese es muy chiquitico, ¿sí? Ese es muy bebecito. Entonces todavía está recubierta de sus cuernos y ya después empiezan a desarrollar así, se le empieza a caer ese pelaje y queda así, empieza a desarrollarlos. Miren esta. Bueno, amigos, sigamos. Entonces miren que Colombia acá va a presentar un montón de diversos tipos de ecosistemas, ¿sí? Acá mejor por colores, que van a llevar a diferenciar muy bien las zonas. Cuando uno viaja por muchos lugares de Colombia,
pues uno perfectamente en un trayecto de un lado a otro puede ver un montón de cambios, ¿no? O sea, recién uno sale de Colombia, ya no es, perdón, de Bogotá, ya no es igual, ¿cierto? Después uno llega a algunas zonas de tierra caliente, pero tú puedes ir al llano y no es lo mismo que ir al Tolima, por ejemplo, ¿sí? No es igual, porque va a tener unas características totalmente diferentes. Y eso es lo que caracteriza a Colombia, a diferencia de otros países, a diferencia de otros países que uno puede encontrar, digamos que casi lo mismo en todo el territorio, ¿no? Acá en Colombia, pues digamos que tenemos una variabilidad tremenda y tenemos unas zonas muy específicas donde hay demasiada biodiversidad. Donde hay mayor biodiversidad acá, bueno, es en los llanos, en la zona de el Amazonas y pues en las costas, ¿no? Sobre todo en esta costa del Pacífico porque hay unos bosques húmedos tropicales tremendamente grandes, ¿sí? Bueno, acá Schneider hace un comentario. Dice, ¿uno se le puede montar? No, intenten no montársele a ningún animal, por favor, ¿sí? O sea, es que ni siquiera a los caballos, bueno, a menos que tengan algún entrenamiento y todo eso, pero pues ellos van a sufrir. Imagínese montándosele usted un venado, pues lo va a coger con esas astas y chao, papá. ¿Listo? Entonces acá nosotros vamos a tener eh, estas diferenciaciones de ecosistemas en todos los lugares. ¿Listo? Acá los vamos a tener. Bien. Y pues como ustedes se dan cuenta, miren los cambios de ecosistema, pues están marcados por las tres cordilleras. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que sean los principales daños que se dan en los ecosistemas eh, colombianos? O sea, ¿cuáles creen ustedes que sean esos daños acá en Colombia? ¿Qué actividades más bien generan daños a los ecosistemas? ¿Qué actividades? Mientras responden ustedes, acá me dicen, profe, puede haber árboles re grandes, pero que tengan pocos años. Bueno, eh, sí puede pasar, de pronto un árbol de 50 años, etcétera. Recuerden que los árboles viven muchísimos años, ¿sí? O sea, nosotros nos podemos morir perfectamente y varias generaciones de nosotros y nosotros y nosotros, eh, y van a seguir existiendo muchos árboles, ¿no? ¿Cuánto se tarda un árbol en crecer? Pues depende de la especie. Sí, hay unos árboles que crecen en 5 años súper bien, hay otros que se demoran 30 años, eso depende de la especie que estemos hablando, ¿no? A ver, la tala de árboles, la contaminación de las aguas, la minería o cuando cortan árboles, me dicen por acá, la explotación de petróleo, muy bien. ¿Qué más? La contaminación, me dicen por acá. La desnutrición, bueno, pues eso podría ser, depende de cómo lo tomemos, digamos, si lo estás tomando como desnutrición en humanos es muy fuerte porque también es en términos culturales, ¿no? O sea, en términos sociales. Pero bueno, sí, digamos que sí entra ahí en cierta medida. Eh, a ver. La minería ilegal, me dicen acá, trata de animales, ¿listo? Entonces miren que hay un montón de cosas ahí. Ahora, con todo eso que ustedes han señalado, ¿cuál de esas prácticas haremos nosotros constantemente? O sea, ¿cuáles haremos nosotros constantemente?
la contaminación. O pues bueno, o sea, me refiero a que nosotros aportemos a que esas prácticas sigan estando. O sea, desde nuestra vida diaria, a qué prácticas, listo, la explotación, la contaminación y la explotación de petróleo. ¿Y por qué? Botar basura hace que se incremente el calentamiento y se dañen varios ecosistemas muy bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué, sabiendo eso, por qué no hacemos algo al respecto, no? Porque el daño es en otro lado, porque a la gente no les interesa. Muy bien. Pero principalmente son las dinámicas que yo les he venido mostrando. Digamos, por ejemplo, nosotros hicimos una dinámica de videojuegos hablando de ecosistemas, pero es muy chistoso porque los videojuegos no se llevan a unos ecosistemas virtuales, dañando ecosistemas. Es decir, ayer, y ustedes comentaban ahorita, salió la Play 5, ¿cierto? O la forma, ¿no? La forma en cómo va a estar y el diseño y toda esta cuestión, severo. Pero cuando nosotros vemos eso y nos emocionamos y todo eso, no podemos negar que eso que están mostrando va a dañar muchos ecosistemas. ¿Por qué? Por los materiales con los que está hecho, con los materiales que van a hacer el control, con el televisor con el que voy a jugar en un futuro si la llego a comprar, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva es a una pregunta, ¿cierto? Y es, bueno, ¿yo qué tan comprometido estoy de llegar al punto de dejarla usar? O de proponer a las empresas otras alternativas para que, para que se pueda tener un equilibrio con los ecosistemas, ¿sí? Que las empresas piensan es en tenerte contento para que ellas ganen plata, lo que importa es la plata. A usted le importa comprar el juego. Y por otro lado están diciendo, ay, sí, defendamos los ecosistemas, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? No se da ni lo uno ni lo otro, no se da, porque básicamente estamos muy alejados, creemos que un ecosistema es por allá, aparte, etcétera, y creemos que el videojuego es otra cosa, ¿no? Profe, si uno no se entera o no le afecta, uno se hace el ciego. Obviamente, eso es lo que pasa. O sea, si uno no le está afectando directamente, aunque sí nos está afectando directamente, pero no vemos la relación, ¿sí? O sea, ustedes juegan sus videojuegos y entonces ahí nos muestran eh, algo totalmente llevado a unos nuevos ecosistemas y todo eso, y son virtuales, pero básicamente en la vida real nosotros no estamos haciendo nada. Podemos hacerlo, claro que sí, difícil, sí, también, pero sí podemos hacerlo. Podemos generar transformaciones, ¿sí? Eh, pero digamos que no estamos, no queremos asumir un cambio. ¿Y por qué no queremos asumir un cambio? Pues porque hay cosas más arriba de nosotros que nos superan. Sí, o sea, por ejemplo, que nosotros no queramos consumir gasolina para nuestro carro, no quiere decir que los demás carros no lo van a hacer o las demás personas, porque es un sistema que está muy establecido y para que cambie, pues va a ser muy difícil. Pero entonces sí es muy importante que nosotros, lo que me está diciendo ahorita Snyder, menos la contaminación, pero no la entendemos, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos los ecosistemas, ¿sí? Si nosotros entendemos los ecosistemas, pues básicamente nosotros vamos a entender estos procesos de contaminación que se están dando y que nosotros también podemos transformar. Nosotros podemos transformar nuestras prácticas porque ahí hacemos parte del ecosistema y entonces nuestro ecosistema en este actual, en este momento donde estamos viviendo, es el que nos va a permitir eh, desarrollarnos como nos venimos desarrollando.
Si esto se empieza a contaminar, si se empieza a dañar más, pues entonces vamos a ver que nuestra existencia va a tener que cambiar. De pronto no la extinción, yo dudo mucho que el humano se extinga así tan rápidamente, pero sí va a haber cambios, ¿no? Bueno, me dice acá, empezamos con 43 y ahora estamos 38. Bueno, no importa. No importa, o sea, estamos los que somos y somos los que estamos, los que vamos a cambiar. Bien, entonces digamos que cuando yo les ponía o les proponía esta cuestión de los juegos, etcétera, era para que ustedes también comprendieran eh, la importancia en los ecosistemas, o sea, que es muy importante tener los ecosistemas allí, en estas zonas, para que se pueda generar nuevas dinámicas evolutivas también. Recuerden que yo les hablaba la clase pasada de la evolución de la Tierra y cómo eso generó varias cosas, ¿no? Incluso pues albergar algunos fósiles eh, que llevaron a que nosotros tengamos el planeta como lo tenemos hoy en día. Y pensar, digamos, en vivir en otras épocas, viajar en el tiempo, pues no sería tan viable porque nuestro planeta ha cambiado tanto y no cambia solo aparentemente, sino en toda la composición de gases, etcétera, ¿listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Y con esto me gustaría cerrar haciendo la reflexión hacia cómo es que nosotros podemos llegar a cuidar un territorio, ¿no? Bueno, lo que sabe hacer el humano es trasladarse, llegar a un territorio, se quedan un tiempo hasta que acaban los materiales y se van a otro lado. Bueno, digamos que antes sí era algo así, pero digamos que desde que se establecieron las ciudades, pues eso es permanente, ¿no? Y lo que está haciendo el humano es expandirse. O sea, es como obligar a la naturaleza a perder su propia naturaleza, ¿no? ¿Listo? Entonces, digamos que la idea es enfocarse en el cuidado de los ecosistemas para lograr tener, ¿cierto? Una vida pues más adecuada respecto a nuestras formas de vivir, ¿no? Es transformar nuestras formas de vivir y generar en los otros seres vivos. O sea, esto es muy importante porque es generar en otros seres vivos eh, pues nuevas formas de existencia también. O sea, nosotros lo que hacemos es complicarles la vida, ¿sí? Pero cuando nosotros logramos comprenderlas, logramos saber que el árbol, el pasto, las aves que están alrededor, los insectos, son otros seres vivos, pues no les vamos a hacer daño. Y no, y si algún día nosotros tenemos, eh, perdón, es que Camilo me está escribiendo algo, pero creo que se confundió. Y si nosotros sabemos y comprendemos a estos animales, estas plantas, estos otros seres vivos, como que también tienen derechos y también merecen vivir de una u otra forma, pues básicamente no vamos a hacerles daño en un futuro. Pero eso es un proceso muy largo. Eso depende de cada uno de nosotros cómo lo estemos tomando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces algunas dudas, algunas consideraciones finales o algo que quieran decir.
Listo, muchachos. Entonces les deseo unas felices vacaciones. Nos volvemos a ver el 6. Estén por favor pendientes de la información que dé la coordinación académica. Los amo mucho, mis pequeños. Eh, y bueno, nada. Hoy. Chao, mis amores. Chao. Ya, Chao, profe. Él quiere Chao, muchachos. Los amo mucho, los amo mucho. Profe, se le extraña. comprar pan. Chao, Dios, chao. ustedes también. Bye, bye.